Las comadronas hacen un trabajo que ya que se puede hacer así público, pues hacen un trabajo increíble. Muy, te hacen sentir súper bien y relajada en una situación que es súper mal, digamos. Hombre, supongo, si el parto ha ido muy bien, yo creo que luego ellos lo notan. Y luego aquí te las dejan tener enseguida contigo y mucho tiempo. Bueno, es un hospital yo encuentro que muy especial para tener un bebé. Lo buscamos muy adrede. Bueno, es que yo tengo la súper suerte de tenerlo súper rápido. Y entonces, pues a las 9 o así empecé a tener unos dolores un poco diferentes. Llegamos aquí a las 11 y a las 3 a las 2 la tuve. Cena de fin de año. Mi madre me puso aún las uvas en el bolsito, que me pareció una chorrada gigante. En cambio, después de parir sí que me las he comido. Bueno, lo que ha sido diferente al primero, sobre todo, porque el primero era una clínica privada, bueno, era como muy monitorizado todo. Entonces con el segundo ya buscamos esta opción de tener mucha libertad. Y entonces este ha sido lo mismo que el segundo, súper bonito. Se lo hemos recomendado a muchos amigos de venir aquí. ¿Cuánto hace que vivís aquí? Pues vivimos aquí 13 años. Vivíamos antes en Barcelona y ahora vivimos en Riudecols. Espera, ¿cuántos años tienen las otras? Las otras tienen 17. ¿Y se llaman? Lila y Anaís. ¿Lila? Y Anaís. ¿Y han venido a conocer su hermanita? Ahora vienen. Ahora vienen. Supongo que tendrán muchas ganas. Bueno, están eufóricas, no pueden más. Sí. Y hemos llegado, bueno, apurados. Pero lo bueno es que es fin de año y no había nadie por la calle. Todo es de fiesta. Entonces hemos llegado súper bien. Queríamos un nombre, y luego somos un poco así diferentes, queríamos un nombre que en todos los idiomas fuera igual, como mi madre me puso a mi Katinka. Y entonces, pues este salió con nuestras hijas. Ellas ya no han, salió Kira y de ahí ya no han querido hacer vuelta atrás. Sí, sí.